Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el marco del Congreso HART Monterrey, eh, en las pláticas en vivo, en las conferencias. Y en esta ocasión estamos en este episodio de este nuevo formato de podcast o video podcast, acompañado de la licenciada Ana Sofía Guerra. Muchas gracias, Ana Sofía, por participar en este congreso, por compartir tu conocimiento con nosotros y por ahora platicar conmigo acerca del tema que viniste a exponernos. Gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Gracias, Ana Sofía. Ana Sofía es licenciada en nutrición clínica, trabaja en el Hospital Zambrano Elion de Tech Salud, en el departamento o en el de Health for Life, y también es maestra o profesora Tech Salud en la Escuela de Nutrición. Ana Sofía, nos viniste a hablar en este congreso acerca de cuáles son las estrategias para mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes a través de la nutrición. Y nos hablaste de algunos tipos de dieta o patrones dietéticos que se han asociado a la mejoría de la salud cardiovascular de nuestros pacientes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Entiendo por patrón de dieta, por ejemplo, aquí los regios tenemos un patrón de dieta muy conocido, de carnes asadas los fines de semana, viendo el partido de los Tigres, pero ¿a qué te refieres con estos patrones? Ok. Porque antes hablábamos más nutricionalmente de ciertos alimentos que tenían que estar en la alimentación, como nos enfocábamos mucho en nutrientes. Ahora hablamos más bien de que nos enfocamos al patrón de alimentación, a lo que tiende a comer el paciente o la persona por la mayoría de los días, la mayoría de su vida. Nos enfocamos más en conjunto de conductas alimentarias, más que alimentos específicos. Y actualmente están descritos tres patrones como los principales para la salud cardiovascular, para prevención o tratamiento de enfermedad cardiovascular. Está el patrón mediterráneo, tipo de la dieta mediterránea, basado en plantas, pescados, aceite de oliva, nueces, semillas, leguminosas. Está el patrón dieta DASH, que esto es particularmente para el tema de hipertensión, donde además del patrón alto en plantas, se enfoca mucho en aumentar ciertos minerales, lácteos descremados, también, por ejemplo, limitar sodio, y está también la dieta basada en plantas. Los tres tienen en común que no hay pierde, es aumentar consumo de plantas y limitar alimentos ultraprocesados, carnes procesadas, tal vez limitar carnes rojas, limitar alcohol, pero es lo que los tres hablan o tienen en común. Entonces, no hay discusión, no hay pierde, esa es la base. Sí, el tema del partido, la cerveza, la carne asada, no embona mucho en el patrón basado en plantas, pero pues bueno, igual es ver la frecuencia, ver qué tanto ocurre, o en la carne asada, qué tanto podemos incluir plantas también. Muy bien, cuando hablamos de estos patrones que nos presentaste, la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta basada en plantas, que es un concepto un poquito, últimos años ha tomado un poco más de fuerza. ¿Cuál es la evidencia que hay detrás de? O sea, de verdad, si yo me pongo en una dieta de este tipo, voy a obtener un beneficio eh, cardiovascular. Tú nos presentaste algunos datos y después de que nos los digas, te voy a contrarresponder eso. Pero, Ok, bien. Sí está evidenciado que este tipo de patrones mejora el perfil de lípidos, particularmente disminuyendo el colesterol LDL, aumentando el colesterol HDL, disminuyendo la presión arterial, bajando la inflamación, disminuyendo la grasa visceral, y son componentes muy importantes, además de que también nos ayudan otros factores de riesgo ligados a la salud cardiovascular, como por ejemplo el control glicémico, la grasa visceral, otras cosas que también nos competen en el paciente con riesgo cardiometabólico. así es. Cuando observamos los estudios detrás de la justificación para usar este tipo de dietas, observamos que nos hablan de que existe una gran disminución de la incidencia de infarto cuando alguien se adhiere a este tipo de alimentación que nos has mencionado. Porcentajes tan grandes como 60, 70% de reducción de infarto
que ningún fármaco ha demostrado poder lograr ese beneficio. Si tú tomas aspirina o si tomas una estatina, no vas a ni acercarte a un 70% de reducción del riesgo de infarto a lo largo de tu vida. ¿Qué nos puedes decir de esos datos? ¿Son reales? ¿De verdad es algo a lo que le tengo que poner atención en cómo los interpretamos? Ok, sí, definitivo. Estos estudios, que de hecho hablé en la ponencia, son muy debatidos en el mundo médico, tanto por diseño, por ejemplo, la intervención muchas veces es la dieta mediterránea versus no hacer nada. Entonces ahí estás evaluando el no hacer nada, el decirle al paciente sigue comiendo, o el de la dieta mediterránea estar monitoreando. Y otros son temas estadísticos también. ¿Qué tanto seleccionaste la población? ¿Qué tanto estás evaluando los datos apropiadamente en temas estadísticos y en temas de diseño del estudio? Entonces, sí son estudios muy criticados. Pero bueno, hay estudios como están inflados tal vez los datos o no están bien interpretados, pero también hablar de que sin duda hay muchos estudios de que hablan de mejoría significativa y reducción del número de infartos o de infartos secundarios después del evento. Pero sí, sí son muy criticados. De hecho, hay uno particular que han tratado de retractarlo por este error en diseño del estudio. Ya para ir terminando esta plática de la información que nos presentaste, acerca de las dietas que son tendencia en los últimos años, la dieta keto y la dieta intermitente, ¿qué papel tienen en la reducción del riesgo cardiovascular? Porque no me las dijiste al principio, ¿no? Y es algo que creo que está muy de moda entre jóvenes, el iniciar este tipo de dietas. ¿Me va a proteger o voy a empeorar? No sé qué es lo que hay, qué es lo que existe. Sí, en la conferencia hablé de estos otros dos patrones que empiezan a surgir, pero empiezan a surgir con datos controversiales. El patrón keto empieza a ser controversial porque hay patrón keto mediterráneo y hay patrón keto con plantas. Hay otras personas que siguen un patrón keto, pero no consumen alimentos altos en fibra o con antioxidantes. Sí se ha ligado un patrón keto al aumento de colesterol LDL. Entonces sí hay información ahí que hay que tener con cuidado. Pero también tengo que decir que el patrón keto estilo mediterráneo empieza a tener evidencia positiva. Pero otra vez, es bien difícil interpretar los datos por la definición de la dieta keto y que el paciente sí estaría comiendo. Y en cuanto al ayuno intermitente, también empieza a haber evidencia que es positivo el restringir de cierta manera el horario donde el paciente come o las ventanas de alimentación. Pero esto está en tela de juicio de qué tanto es porque el paciente baja de peso, limitando su horario de ingesta. Si yo como menos horas del día, voy a estar comiendo menos calorías y por ende bajando de peso, que también está ligado a veces a mejorías cardiovasculares o de riesgos. Entonces, también por lo mismo no los mencioné como al inicio con los más evidentes o con los que tienen más evidencia, pero sí empieza a surgir que podría haber algo ahí que podemos incluir también para nuestros pacientes. Interesante este tipo de nuevas dietas que surgieron y que se han puesto muy de moda. De hecho, hay un artículo publicado hace poco acerca de la dieta keto y el tema cardiovascular. Pero a mí me gustó, para terminar, una de tus diapositivas de la dieta mediterránea, donde pusiste la pirámide y nos hablaste un poquito de la primera parte de esa pirámide. Y aquí voy a hacer el cuestionamiento que también tú planteaste un poquito acerca de qué tanto es el beneficio de lo que estoy comiendo como nutrientes versus lo que dejo de comer. Ahora, esta es la pregunta que tú planteaste en la plática, ¿no? Si estoy obteniendo el beneficio porque ya no como tantas cosas que me hacen mal, o si de verdad es porque estoy comiendo cosas que son buenas. Y tú concluiste que probablemente es una combinación, obviamente, de ambos. Pero, hablando de esa base de la pirámide, ¿qué tanto son las conductas alimentarias o las conductas alrededor de la alimentación las que tienen más impacto que incluso el patrón dietético? Porque
dijiste que incluso algunos patrones mediterráneos en diferentes países se interpretan de forma diferente, ¿verdad? Como en España, Italia, Grecia, pero ¿qué tanto el patrón conductual hacia la alimentación? ¿Cuál es el papel de eso? Y si tal vez eso sea un factor superior incluso al tipo de dieta protectora cardiovascular. No sé qué opinas en ese. Ok, muy buen punto. Para, en la plática hablé de la pirámide de la dieta mediterránea y cómo la base de la pirámide son más bien acciones que típicamente se ven en estos países, como por ejemplo comer en familia, actividades recreativas, salir a pasear, tener actividades como fútbol, hacer ejercicio, pero más bien en comunidad, en sociedad. Y aquí es bien importante saber cómo eso, si el beneficio es por ese tipo de actividades o más bien por el patrón dietético. Para mi gusto, están totalmente relacionados, porque una persona con bienestar, que también tiene actividades recreativas, contacto social, come en familia, tiende a comer diferente. Tendemos a comer diferente cuando estamos aislados versus cuando estamos en familia o en sociedad. Para mí es imposible casi casi desligar las variables, decir qué tanto es uno y qué tanto es otro, porque se afectan mutuamente. Tanto lo que estoy comiendo me va a afectar cómo me comporto, como este tema social va a afectar cómo como. Entonces, para mi gusto están totalmente relacionadas. Ahora sí, sin duda, son diferentes los patrones de alimentación dependiendo del país mediterráneo, pero yo creo que es una combinación de ambas cosas. Hay más actividad física espontánea, tengo que caminar más, la vida es menos apresurada, menos estresante, y todo eso va a afectar en los tiempos que le puedo dedicar a la comida, tiempo para cocinar, poder comer en familia, incluso hacer una siesta, que aquí a veces no es posible o impensable. Ahí así se usa. Entonces son cosas que van ligadas. Ese tipo de conductas va a ligar cómo come una persona, y al revés, cómo come va a tener más energía para poder hacer ese tipo de actividades, ir a caminar, tomar un paseo porque no comió algo pesado, puede regresarse caminando a su trabajo, puede ir a jugar fútbol al rato porque comió algo que tal vez no fue tan pesado. Entonces yo creo que es una combinación de ambos, pero es bien difícil a la hora de hacer un estudio desligar esas variables. Muy difícil, pero me gusta mucho la idea de cómo lo planteas acerca de la relación tan íntima que hay entre la conducta y cómo desarrollamos nuestra alimentación, nuestra nutrición. Y como todo en la cardiología, para mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes, pues no es un aspecto que podamos tener éxito enfocándonos en un solo punto, sino hay que ver la perspectiva completa del problema y atender de esa forma a nuestros pacientes. Ana Sofía, muchas gracias Gracias. por estar en el Congreso, por acompañarnos y por exponer esta interesante plática. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y un fuerte saludo.